Nosotros somos María Fernanda Cala y Julián Ramírez Díaz y este es nuestro proyecto final de modelación híbrida para la pandemia de COVID-19. Esta es la cita del artículo utilizado. Primero, para la descripción y delimitación del problema. Primero, pues, se proyectaron escenarios críticos, se estimó el volumen total de infecciones y muertes esperadas bajo diferentes escenarios de contingencia en Saskatchewan. Se delimitó la demanda de recursos de cuidado agudo. Se calculó de manera precisa la cantidad necesaria de camas hospitalarias comunes, unidades de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos de emergencia. Se delimitó el impacto directo de las intervenciones. Se evaluó el efecto de las cuarentenas, distanciamiento social y rastreo de contactos para el aplanamiento de la curva epidémica en esta provincia. La planificación del peor caso de contingencia para garantizar la seguridad total del sistema de salud. El modelo se parametrizó bajo un escenario de contingencia extremo con un factor de 2.3. Eh, la necesidad crítica de decisiones. eh, este modelo fue vital ya que durante la fase inicial de la pandemia, la provincia se enfrentó a la ausencia absoluta de vacunas y tratamientos efectivos contra la enfermedad del COVID-19. Las autoridades de salud necesitaban con urgencia herramientas de proyección robustas para estimar la propagación de esta enfermedad de manera proactiva. Se utilizó un enfoque participativo híbrido, se desarrolló un modelo para evaluar el impacto real de las intervenciones no farmacéuticas, como lo son el distanciamiento físico y el rastreo de contacto. Este sistema asistió directamente en la planeación y asignación anticipada de los recursos de emergencia hospitalaria. Eh, Aquí está el desglose multimétodo de cómo funciona este modelo. Primero, en el nivel macro, utiliza dinámica de sistemas. Esto para modelar la transmisión a nivel poblacional, utilizando diagramas de flujos y stocks. Aquí se monitorean variables como las personas siendo susceptibles, expuestas, infectadas, divididas de forma estructurada. Incorpora parámetros como lo son la probabilidad de transmisión por contacto y los niveles de distanciamiento físico. Ahora en el nivel meso se utiliza modelado basado en agentes. Este modela el comportamiento individual de cada persona para modelar sus decisiones complejas y autónomas, esto por cada agente. Cada uno cuenta con un stager de progresión de COVID-19 que rastrea estados individuales específicos, como lo puede ser, por ejemplo, una persona asintomática. Aplica reglas personalizadas de aislamiento domiciliario, tomas de pruebas diagnósticas y rastreo detallado de contactos directos, tanto de forma manual como digital. En el nivel micro utiliza eventos discretos, esto para modelar el flujo logístico de los pacientes graves provenientes del nivel meso cuando requieren admisión en la red hospitalaria, esto mediante colas dinámicas basadas en los recursos de los hospitales, como lo son las unidades de cuidados intensivos, los ventiladores y las camas. Se utilizan parámetros de tiempos de ciclo clínico representados por la duración de estancia, diferenciada en pre-UCI, dentro de la UCI y post-UCI. En el conjunto de datos tenemos los diferentes bueno, algunos de los diferentes parámetros que utilizamos dentro de la simulación. Entonces tenemos acá dos diferentes R0s. En el caso de la simulación utilizamos el de planificación, pues es el escenario de peor caso. Mientras que el de calibración es uno de los escenarios posibles que podría tener este valor. Utilizamos el de 2.3 ya que, como se dijo anteriormente, estamos preparándonos para el peor caso posible y no solamente para un caso bueno. El periodo de latencia en este caso es de 3.7 días. La probabilidad de hospitalización es del 20% de ser un caso severo, que son los únicos que se rastrean y son hospitalizados, mientras que tienen un 80% de probabilidad de ser asintomático o ser un caso leve. La probabilidad de que se necesite la ventilación en la UCI es del 70% y la probabilidad de letalidad en UCI es del 40%. El valor de probabilidad de hospitalización y el de letalidad en UCI fueron modificados para simplificar nuestro modelo, así como lo que veremos a continuación. Uno de los valores que se cambió, Respecto a, bueno, uno de los valores que sí, se cambió fue, por ejemplo, el tema de la demografía, ya que se simplificaron los grupos de edad para que la simulación fuera un poco más simple, ya que no necesitamos ir mucho más allá con todos los grupos de diferenciados de edad que se hacen en el modelo original, pues simplemente con uno podemos ver cómo funciona este modelo completamente.
Los procesos de ES se ajustan para la estancia en UCI y las camas agudas para simular la forma estándar en la que funcionaría un hospital. No se necesita tampoco simular cosas como camillas de traslado, sillas del hospital, etcétera, ya que simplemente estamos simulando los recursos que es posible que no se tengan en el momento. Y por el lado de la calibración, los diferentes parámetros pueden ser modificados durante el tiempo de ejecución, pero se ajustaron de base como indica el artículo. Por el lado de control estocástico, tenemos una robustez matemática, pues la cola y los recursos dependen en el modelo de ES, como se dijo anteriormente, las camas agudas, las camas de UCI y los ventiladores. Y esto fue estable ya que se realizaron 5 ejecuciones distintas aproximadamente 365 días para garantizar la coherencia de los resultados y una variación baja en los resultados. Entonces, ahora sigue mi compañera. Eh, en la parte 3 en el diseño de experimentos, eh, respecto a los factores, verificamos si cada persona rastrea sus contactos, verificamos la severidad de su infección y si este fue aislado previamente. En las configuraciones intentamos hacer el diagnóstico cada 3 días, excepto para los pacientes graves, quienes avanzan al hospital y son rastreados por el sistema. Y respecto a las respuestas, los pacientes muertos y recuperados de los que entran al hospital, todos los casos activos y el flujo completo de ese. Respecto al análisis de salida, las métricas pues, son la revisión permanente del porcentaje de recursos hospitalarios ocupados. La sensibilidad, la fluctuación de los diferentes parámetros para verificar en tiempo real cómo pueden afectar el sistema. Y la simulación, AnyLogic permite crear hasta 50.000 agentes en su modelo gratuito y a partir de esta limitación diseñamos el sistema para que no se rompa sin tener datos concluyentes. Bueno, acá a continuación tenemos el mapeo de las interfaces de datos. En primer lugar tenemos el diagrama de Forrester, que es el mismo que surge del propio AnyLogic. Acá podemos ver todo el flujo de toda la población completa, que surgen desde esta parte acá S, que son los susceptibles. Tenemos el flujo de S a Q, que son los que se encuarentenan, y el flujo de Q a S, que es cuando salen de cuarentena. Desde Q pueden infectarse y automáticamente estarán aislados, pues estaban en cuarentenados. Algunos de los que son susceptibles pueden infectarse e ir hacia el aislamiento, pero algunos de los que se infectan se mantienen no aislados. Esto es nuestro flujo de infección NI. Luego acá tenemos el grupo de infectados no aislados e infectados aislados. Estos progresan con el periodo de latencia que definimos de 3.7 días, luego entran en estado de presintomáticos y avanzan bien sea por el flujo FI o FNI. Estas flechas amarillas que podemos ver de flujo son las flechas que se comunican directamente con el modelo ABM. Y pues también se pueden ver todos los diferentes parámetros y cómo se utilizan dentro de cada uno de los flujos. Después tenemos el diagrama de bucles causales. Este también funciona como a partir de este mismo diagrama SD, pero a una escala un poco mayor. Pues nos permite ver, por ejemplo, tenemos acá 4 bucles. En este caso, un bucle de agotamiento de susceptibles, que en este caso sería nuestra S, donde entre más susceptibles hay, entonces hay más infecciones por día. Pero entre más infecciones hay por día, se reduce la cantidad de población susceptible. Luego tenemos el bucle de contagio, en donde las nuevas infecciones por día generan que se rastreen más contactos, lo que esto aumenta la cantidad de contactos efectivos, lo que a su vez aumenta las infecciones por día. Este es nuestro único bucle, por así decirlo, de refuerzo y no de balance. Tenemos por otro lado el bucle de control de percepción de riesgo, en donde las nuevas infecciones por día aumentan los casos infecciosos, lo que aumenta la percepción de riesgo y lo que a su vez disminuye los contactos efectivos. Esto se ve, por ejemplo, en la cuarentena, ya que entre más se percibe el riesgo, se en cuarentena las personas, lo que hace que bajen los contactos efectivos. Por esto es un bucle de balance. Y nuestro último bucle de balance es que se rastrean los contactos, lo que aumenta el aislamiento también, y lo que a su vez igualmente disminuye los contactos efectivos. Todo esto no funciona solamente viendo el diagrama de Forrester. Necesitamos ver nuestros siguientes 2 diagramas. Por un lado tenemos el componente de eventos discretos.
En este caso estamos viendo el sistema como muy base, muy simple de cómo funciona un hospital. En este caso entran los agentes, tienen una cola de admisión, luego se toma una decisión. ¿Necesitan o no necesitan la unidad de cuidados intensivos? Si se determina que la necesitan, primero entran a el pre-UCI, como se dijo anteriormente. Se verifica si necesitan ventilación con los valores que habíamos definido anteriormente. Y hay dos periodos diferentes, uno de ellos gasta los recursos de ventiladores y el otro de ellos no lo hace. Luego se entra a un estado de post-UCI y se toma la decisión de si se descarga hacia la recuperación o hacia la muerte. En el caso de acá, tenemos que la probabilidad de que se recuperen es del 60% y de que mueran del 40%. Luego, si resulta que no necesitaban una UCI, bajan hacia el cuidado agudo, pasan menos tiempo que una persona en la UCI y después se determina hacia dónde van de nuevo, si van a recuperación o a muertes. En este caso, la probabilidad de recuperación es muchísimo más alta que en el caso de los que vienen de UCI, pues sus casos, aunque fueran de los graves, no son tan graves, por así decirlo. Y por último, tenemos el ABM, el componente basado en agentes. Primero empezamos aquí toda nuestra, o sea, es una state chart grande, una state chart compuesta de otras state charts más pequeñas. Primero empezamos en el estado de infecciosos y preasintomáticos. Entonces, de aquí se determina si el agente es asintomático, leve o severo. En el caso de ser asintomático o leve, acceden al estado de no testeados. Luego, cada 3 días se intentan testear. Si se testean exitosamente, luego se toma otra decisión. Si ellos estaban revisando constantemente sus contactos, pueden ir hacia la parte de testeados y aislados sin el eh, rastreo por contactos o con el rastreo de contactos. En el caso de que sus contactos hayan sido rastreados, ahí se activan los flujos amarillos que vimos anteriormente en el diagrama de Forrester y mueven a las personas de susceptibles a cuarentena o de no aislados a aislados. En el caso de los pacientes severos, estos no esperan a ser diagnosticados, pues lo más normal es que si los casos son demasiado severos, de todos modos busquen la hospitalización por su cuenta sin necesidad de un diagnóstico. Entonces solamente pasan los 3 días y se toma la decisión de si estaban siguiendo el rastreo por contactos o si no lo estaban haciendo. Con estos 4 diagramas tenemos nuestro modelo híbrido completo y podemos realmente simular toda la situación que tenemos al frente. Bueno, respecto a los resultados del artículo, primero hay que hablar del objetivo del modelo, que es la planificación de escenarios de contingencia y no una predicción exacta de la pandemia. Eh, Uno de los resultados fue pues, la estrategia más eficaz y durante el desarrollo del modelo híbrido se hizo claro que el rastreo por contactos permite aislar y mantener segura a una gran parte de la población, además pues, de la necesidad imperativa de la cuarentena. Las pruebas masivas. El tiempo de espera para recibir un diagnóstico llega a ser demasiado alto, se hace necesario generar más pruebas para más personas y así permitir llegar más rápidamente a los posibles infectados antes de que también infecten a más personas. La acción gubernamental, el aumento de personal y capacidad de pruebas con publicación de resultados para fortalecer la confianza pública. Y la metodología híbrida, la integración de dinámica de sistemas, modelado basado en agentes y simulación de eventos discretos, se usan para una toma de decisiones integral que realmente refleje la realidad de la pandemia, más que solamente un escenario que no tome en cuenta cómo realmente interactúan las personas entre ellas. Respecto a los aprendizajes, primero está pues la sincronización de paradigmas. La biología del modelo continuo avanza más rápido que las acciones de la gente individual. La memoria de la gente debe tener caducidad para no extraer contactos de fases biológicas que ya superaron. El segundo aprendizaje se vendría siendo la prevención del doble drenaje. Al instanciar agentes desde un modelo continuo, el flujo macro debe desactivarse. Las extracciones deben manejarse exclusivamente mediante eventos de código para evitar poblaciones negativas. El tercer aprendizaje, la narrativa médica dicta el código. El diseño del state chart debe reflejar el comportamiento clínico real. Tiempos de espera ilógicos, como retrasar el ingreso de un paciente grave, generan cuellos de botella en bucles infinitos. Y la cuarta sería
que se eviten los parches matemáticos, ya que forzar límites solo oculta errores estructurales. Las inversiones de gravedad en el modelo se solucionan corrigiendo la lógica de los eventos y la amnesia temporal de los agentes. Y aquí también está nuestra bibliografía. Por último, estas son las contribuciones de nuestro equipo. ¿Ves? María Fernanda Cala, que soy yo, pues me encargué de la caracterización y parametrización del modelo, la síntesis de la información y el diseño de la presentación. Mi compañero Julián se encargó de la codificación y validación del modelo y utilizamos a Gemini, tanto Gemini Thinking como Gemini Notebook, para asistencia para problemas técnicos y recopilación de la información. Y eso sería todo.